qué es la investigación, ¿no? Porque muchas veces pensamos en investigación y cuando te dicen estás como una ratita de laboratorio haciendo experimentos. Realmente la investigación es primero ver el problema que quieres solucionar, qué hay a día de hoy, cómo se puede mejorar. La gente a lo mejor no es consciente de que cualquier cosa que llega a su mano tiene detrás un montón de conocimiento. La línea de investigación nueva es muy difícil de abrir. Como si tú tienes una línea nueva, completamente nueva, novedosa, disruptiva, publicar cuesta más. Hay que estar preparado para la frustración. El tema de ser investigador no va de la excelencia. Al final va mucho más de cómo eres tú, ¿no? De si eres resiliente, si tienes curiosidad. Cualquier avance tecnológico, cuando se llega a aplicación, ese nuevo efecto va a generar nuevas necesidades. El impacto de la IA, desde el punto de vista energético, también es un problema que hay que solucionar. Entonces cambia el tema. En España tenemos muy buena ciencia y a veces nos hace falta irnos fuera para darnos cuenta de lo que tenemos. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado al final hasta aquí? ¿De dónde vienes tú? Bueno, gracias, Amparo. Soy, digamos, yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid. Ah, es verdad que estuve viendo que estabas dirigiendo algún departamento. Sí, soy el director del Departamento de Ingeniería Energética. Y bueno, ahí andamos, tratando de buscar la transición energética, como sea, ¿no? ¿Y tú qué tal? Pues bien, yo vengo de la empresa Captoplastic, que bueno, que al final es una empresa que viene de la investigación, ¿no? Que creo que es un tema muy importante y bueno, quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? De estar frente a un catedrático y preguntar un poco, pues, cómo has llegado, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Porque al final creo que son años para llegar donde estás ahora. Hombre, para ser catedrático, de hecho, es una carrera de fondo, ¿no? Es una carrera de fondo. Entonces, y la verdad es que la vida te lleva a donde te llevan tu vocación o tus actividades o lo que tú has querido hacer, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero industrial. Yo empecé la carrera de ingeniería industrial. De hecho, soy ingeniero industrial y no quería serlo porque yo apliqué a Teleco. Pero como no me daba la nota, entré en industriales, ¿no? Y luego pues tenía carrera, me gusta la energía, etcétera. Y tenía un currículum bueno, porque bueno, relativamente, sí, iba a curso por ahí y todo eso, pero no era tampoco de los mejores, o sea, no era el número uno. A ver, no para ser siempre científico o acabar una carrera siempre hay que ser el número uno, claro, ¿no? Claro, exactamente. Y entonces, claro, mi vocación era pues ir a una empresa, trabajar ingeniero, etcétera, mi vocación, mi idea, ¿no? En ese momento. Y pues resulta que empecé a hacer un trabajo un proyecto fin de carrera, que se llama entonces, ¿no? Lo que sería ahora el trabajo fin de máster, ¿no? Y en un tema sobre transmutación de residuos nucleares. Interesantísimo. Interesantísimo. Pero que curiosamente, en una redacción de inglés, 2 años antes, dando clase de inglés, pues había escrito sobre eso. O sea, es una cuestión, no sé si es que había una premonición o qué, ¿no? Y me ofrecieron la posibilidad, después de hacer el trabajo, de irme al CER a trabajar con un premio Nobel sobre experimentos relacionados con eso precisamente, ¿no? Pero trabajar con un premio Nobel a nivel de investigación, porque bueno, en mi situación también a la hora de meterme en la parte de ciencia, yo soy lo opuesto. A mí se me ha dado muy mal la química siempre, suspendí en bachillerato, decidí meterme en la carrera de química, hacer el máster y hacer el doctorado, pese a todas las dificultades que he tenido. Yo no he tenido suerte de ir curso por año, de hecho sí que fue una carrera de resistencia muy larga y al final el tener claro de dedicarte a la investigación, hay que buscar dentro de ti por qué, ¿no? Y cómo es trabajar también con personas que tienen ese título, ¿no? De premio Nobel, porque al final en toda tu carrera profesional o tanto en la mía nos hemos encontrado con muchos científicos diferentes y modos de llevar la investigación. Entonces, cuando tú te vas a trabajar con un premio Nobel, ¿cómo es? Pues trabajar con un premio Nobel, primero el premio Nobel se lo dan porque sea una ovejita, ¿no? Entonces, es duro, o sea, duro en el sentido de que tienes que trabajar. Yo trabajaba todos los días, de lunes a domingo. La parte de investigación que igual no se ve. Pues sí, porque era la parte de investigación básica, más básica, que la gente puede pensar. ¿Para qué la gente se pone digamos, a utilizar protones contra plomo para sacar neutrones, ¿no?
pues... ¿Qué aplicación tiene, no? Al final siempre creo que es una cosa que tenemos que hacer en la investigación nosotros y en la sociedad, de tener que transmitir o entender, ¿no? Pues muchas de las veces todas las líneas de investigación que se llevan a cabo en el mundo vienen para solucionar algún problema, o para adelantarse a problemas, o porque va relacionado con enfermedades, o porque se quiere desarrollar un nuevo equipo, un nuevo sistema, ¿no? Para, no sé, el ejemplo que se ha hablado recientemente, ¿no? Que es el tema de la fregona, pues cómo desarrollar algo que mejore la calidad de vida de las personas. Así igual que también de importante tener una aplicación como la ciencia básica que se lleva también en las universidades. Bueno, las aplicaciones, la aplicación que se buscaba y que buscan casi todas las investigaciones que se hacen, por no decir, por lo menos en mi campo, yo creo que en casi todos, es lograr mayor sostenibilidad de procesos, servicios, productos, etcétera, ¿no? Y en este caso lo que se está buscando es un problema que existía, que existe todavía, que es el de los residuos radiactivos, pues eliminarlo, ¿no? Entonces, para eliminarlo, se está investigando en sistemas que se llaman transmutación, que es como la alquimia de los antiguos, ¿no? Pues en este caso transformar un elemento que sea radiactivo en otro que no lo sea, ¿no? Entonces eso era el origen de la investigación que se hacía, ¿no? Entonces para eso hace falta también muchas veces desarrollar conceptos disruptivos, conceptos nuevos, conceptos que no te lo va a hacer una IA de hoy, ¿no? O sea, tú le preguntas a una IA qué tengo que investigar y seguramente se quedará callado. Bueno, dirá algo porque siempre dice algo, ¿no? Pero siempre hacen falta cosas disruptivas, ¿no? Entonces, trabajar como un premio Nobel, pues una de las cosas que aprendí, básicamente, es que él siempre me decía, porque teníamos charlas por los pasillos, cuando ya era más mayor, ¿no? Cuando estaba ya, porque luego fui a trabajar con él años después, ¿no? Que él, para hacer lo que hacen los demás, no lo hacía, que él tenía que hacer siempre algo diferente. O sea, hay que buscar siempre lo diferente, porque es lo que va a llevar al concepto disruptivo, que es lo que va a provocar luego los grandes avances de la humanidad en cualquier campo, ¿no? Sostenibilidad, etcétera, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un aprendizaje que es una de las características yo creo que de la ciencia básica. Ciencia básica, pues hay muchos niveles de ciencia, ¿no? La ciencia básica, que es buscar aquello que no existe, ¿no? Buscar nuevo conocimiento. Y eso solo es posible con una serie de condicionantes, ¿no? De condiciones personales que te permita afrontar retos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha llevado, empezando con el principio, a acabar de querer ser un ingeniero al uso, ¿no? Que está incluso en campo, ¿no? Pero un ingeniero que hace cosas que realmente son normales en el punto de vista que están procedimentadas y tal, y bien conocidas, aplicadas, pero bien conocidas, a buscar algo nuevo, ¿no? Y esto es que me ha llevado a quizás ser investigador, a empezar una tesis, a terminar la tesis, luego ser profesor, luego buscar yo mismo nuevos conceptos. Eso también es bastante complicado a veces, ¿no? De dónde sacamos las ideas para hacer la investigación, ¿no? Y cómo tenemos que hacerlo. Porque yo, es verdad, es una sensación que yo siempre tuve cuando acabé mi carrera. Cuando acabé la carrera de química, no tenía claro qué quería hacer y fui muy guiada por parte de mis directores de tesis para meterme en la parte del TFG, para meterme en la parte del máster, a partir de ahí meterte en la parte del doctorado. En el doctorado empiezas a ver qué es la investigación, ¿no? Porque muchas veces pensamos en investigación y cuando te dicen, no, es que tú eres científica, ¿no? Y al final estás todo el día metida en el laboratorio y estás como una ratita de laboratorio haciendo experimentos. Realmente la investigación es primero ver el problema que quieres solucionar, qué hay a día de hoy, ¿no? Hacer toda esta etapa de bibliografía, estudiar todo lo que hay, cómo se puede mejorar, cómo se puede buscar esa sostenibilidad también de mejora, ¿no? Y al final ponerte a desarrollar tus experimentos, ¿no? Y escribir el proceso que tú quieres seguir. Y a mí algo que me frustró mucho en la parte de la investigación es las dificultades que te encuentras a la hora de que los experimentos salgan, la poca información que hay a veces de todo lo que no sale, ¿no? Como opino, la verdad es que se debería de dar un poco más de información a todo lo que no sale, hacer publicaciones sobre ello, ¿no? Para luego, cuando se tiene que hacer ciencia un poco más rápida, poder basar en todo eso, ¿no? Y sobre todo la carrera de resistencia que es, ¿no? Que a veces desde fuera no se ve, que se dice que ese es un nuevo invento o ha aparecido una nueva patente, un nuevo artículo científico, todo lo que viene detrás, ¿no? Y todos los avances que pueden tener.
pero no sé cómo se hace en la universidad, la verdad. Yo cuando estuve en el centro de investigación, en el CSIC, el tema de la divulgación se da mucho a nivel más científico, ¿no?, entre nosotros, pero creo que es importante también que a día de hoy contemos todo lo que se puede hacer dentro de la universidad, dentro de los centros de investigación, y cómo pasar desde una idea que se tuvo en el laboratorio, cómo se puede realmente llegar a dar una solución real e incluso que puedan salir empresas, ¿no?, de ello. Sí, efectivamente. O sea, la gente a lo mejor no es consciente de que cualquier cosa que llega a su mano, incluso este micrófono, o lo que me he hecho la fregona, o el móvil, por ejemplo, o probablemente incluso una cuchara, ¿no?, para hacer, tiene detrás un montón de conocimiento que se genera, principio, en la parte básica. Y luego el proceso de llevar algo que salga bien en la básica primero, pues efectivamente en la parte básica, la investigación básica, lo que estoy completamente de acuerdo, es que hay que dar difusión de lo que sale mal. Hay mucha gente cuando está haciendo emprendimiento, porque también he hecho algo de emprendimiento, te dicen, no, aquí aprendes de tus errores para poder llegar al éxito, ¿no? Pero claro, si aprendes de tus errores, que los errores los tienes tú. Pero si los errores tienen otros y te los enseñan, pues hombre, llegas antes al éxito, ¿no? Pues desde el punto de vista empresarial eso puede ser válido, pero desde el punto de vista científico, es mucho más los necesario. errores lo pueden cometer otro, te lo pueden decir, oye, mira, me equivoco con esto, y entonces tú buscas otra alternativa, sobre todo si quieres buscar ideas nuevas, ¿no? Entonces, eso es básico. Pero el proceso de la ciencia básica hasta que llega a un nivel de desarrollo suficiente como para que alguien se pueda fijar en ello e intentar desarrollar a nivel industrial, que no lo hacen los científicos, no. Lo hacen, pues... Sí, al final tienen que venir inversores o gente que tenga ganas de sacar adelante una idea, ¿no? Sí. Y una aplicación final. Pero es verdad que si hacemos... Hay muchos niveles de ciencia, como bien has comentado, sí. Y si hacemos ciencia aplicada a industria, sí que es mucho más necesario darle esa divulgación. Considero que, obviamente, si tú vas a dar divulgación a pie de calle, de contarle a la gente qué es un neutrón, qué es un electrón, cómo se consigue energía, es un poco más complejo de entender, pero cuando tú vas a dar una solución real de cómo con toda esa información que tienes vas a hacer un sistema de almacenamiento de energía para que tu coche te dure mucho más y tengas que parar menos tiempo para cargarlo, para que las eólicas o las solares puedan estar almacenando más energía, ¿no? O en mi caso dentro de la empresa, ¿no?, de cómo podemos estar mejorando la calidad del agua, eliminando los microplásticos. Si esto lo llevamos a pie de calle y se explica y se crea una sociedad que se entere realmente de todos los descubrimientos que se están haciendo, tanto en empresas como universidades y centros de investigación, ¿no? O sea, ciencia realmente es todo lo que nos rodea. Y luego hay que ser consciente de que todo ese proceso lleva años o decenios. O sea, que la gente se cree que de hoy para mañana se encuentran las soluciones. Y la gente se acuerda de los científicos cuando ya se encuentra la catástrofe. Por ejemplo, el tema del COVID. La gente... Entonces cuando se empezó a hablar de los científicos. Se mejoró mucho más. O sea, el tema del COVID, contrarreloj, ahí se demostró realmente el valor que tenía la ciencia. Y ahí se invirtió en ciencia. ¿Qué pasa? Que de repente pasa ese boom de conocimiento, de necesidad que se tiene en la sociedad y de repente si miramos el tema de financiación, financiación que se necesita para hacer ciencia básica, ciencia aplicada, ¿dónde está, no? Pues claro, ahí está el PIB, ¿no? El porcentaje del PIB en investigación. Que pues por ejemplo el caso de España es menor que con respecto a otros países del entorno. Siempre se habla del entorno, ¿no? Europa y tal, Estados Unidos, y sin embargo pues la valía de los investigadores españoles hay que poner en valor porque no tiene nada que desmerecer a los demás, no sé. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí en España tenemos más que conocimiento, estamos muy bien formados las universidades, ya que vienes de una de ellas, creo que son muy buenas, nos formáis bastante bien, la verdad. Yo creo que he salido muy bien formada de la universidad y luego de seguir ahí aprendiendo, ¿no? Pero es cierto que tenemos que darle muchísimo más valor y creer en nosotros mismos. Al final la tecnología española funciona y funciona muy bien. Claro, y luego también hay que, de ese porcentaje de financiación que sea del PIB, o sea, hay que ver también que España es uno de los países que tiene más un peso en publicaciones científicas muy importante. Ya podemos discutir si las publicaciones son buenas o malas. El tema de las publicaciones eso es diferente, pero hay... evaluar a un científico en base a claro, eso es un poco discutible, efectivamente, pero hay que mejorar el otro aspecto del desarrollo de esas nuevas ideas, que es de la innovación tecnológica, la aplicación tecnológica, la llegada a la sociedad que se hace a través de las empresas, pues startups como las que estás tú o las empresas más grandes, ¿vale?
que sin embargo en patentes, que pues somos de los países que menos tienen de nuestro entorno, me refiero porcentualmente a lo que debería ser el peso nuestro, ¿no? Y luego, por supuesto, el desarrollo de las patentes por la industria, ¿no? Que comparamos con países como Alemania, Francia, etcétera, pues estamos un poco peor, ¿no? O sea, que nuestro peso científico básico, en principio, no está tan apoyado para lograr el desarrollo final, la sociedad, que al final lo hacen otros. Es verdad que mucha de la ciencia se tiene que llevar luego a través de patentes y se quiere llevar a industria. No siempre todo. Hay muchas partes que sí que es mejor que tengas protegido lo que estás haciendo para que no te copien la idea y que la empresa pueda funcionar, ¿no? Pero realmente el tema de las patentes también es bastante complejo porque cuando yo empecé el máster empecé con una investigación para el tema de capturar CO2, ¿vale? A través de procesos electroquímicos. En ese momento, de hecho, todavía no había mucha información y desde que se empezó con esa investigación hasta que hubo una publicación y hasta que se solicitó la patente, pasa muchísimos años y en todos estos años, si tienes otros países que estén más enfocados en esa línea, se te pueden adelantar. El tema de proteger también una patente es la complicidad, o sea, bueno, lo complicado que es realmente qué proteges dentro de la patente, porque hay patentes que pueden ser ideas, que pueden ser aplicaciones, que pueden ser métodos o soluciones. Entonces, también es un ámbito que yo no sé si todos estamos igual de informados en cómo se puede hacer o qué hay. Bueno, es un campo especializado. Totalmente especializado, pero es otro nivel de ciencia. Claro, es otro nivel. Claro, es a lo que vamos. La ciencia está... Hay agentes especializados, pero igual que hay gente que te hace patentes y luego hay gente que tiene que desarrollar esas patentes. Yo tengo algunos alumnos que de hecho están en la oficina de patentes y marcas, en La Haya, vamos, creo que es en La Haya. Entonces, ¿y tú has estado fuera? Entonces, ¿conoces, cómo te has visto cuando has estado fuera? Pues tuve la oportunidad de hacer una estancia en Copenhague. La verdad que fue una experiencia, ¿no? Compartir también como otros investigadores con otras culturas, ¿no? De otros países al final, cómo ellos lo llevan, porque como bien has dicho, en España tenemos muy buena ciencia y a veces nos hace falta irnos fuera para darnos cuenta de lo que tenemos. Yo cuando llegué allí, yo iba en plan Dinamarca. En Dinamarca la gente tiene que trabajar muchísimo, tienen que levantarse súper pronto, estar todos los días metidos en el laboratorio y la verdad que yo era la primera que llegaba todos los días al laboratorio a las 7 de la mañana, me quedaba ahí intentando aprender todo el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Porque al final algo bonito de la investigación es que te puedan enseñar cosas que tú no sabes y que tú luego sepas aplicarlo en tu rama científica que estás haciendo, ¿no? Entonces, es verdad que yo ahí tuve la oportunidad de crecer mucho, de ver cómo se trabaja en otros sitios y sobre todo de volver con una confianza y una seguridad de que en España se pueden hacer cosas que están mejor, que es verdad que hay instalaciones que igual tenemos que son un poco antiguas, laboratorios o universidades, ¿no? Pero que incluso con esas situaciones, imagínate que encima tenemos un laboratorio nuevísimo y que podemos seguir avanzando en la investigación, se conseguirían muchas cosas y que yo confío plenamente en lo que se hace aquí y fue con una de las cosas con las que yo me volví, ¿no? El tema de lo buenos que somos también aquí en España. Hombre, yo creo que eso también es un poco mi experiencia, ¿eh? O sea, la gente en España, me refiero a la gente, pues eso, que está haciendo grados, másteres, etcétera, en ramas de la ciencia, y entiendo que en las otras también, pero en la ciencia, que es la que yo conozco, cuando sale fuera se da cuenta de que ellos tienen bastante talento, o no tenemos, ¿no? Eso es. Bastante talento y bastante capacidad, y que no tenemos nada que envidiar a los demás en ese sentido, ¿no? Y de hecho, hay muchos investigadores españoles por todo el mundo, ¿no? Haciendo... Es una pena que se vayan fuera. Claro, que es una pena una pena que estén fuera y en parte eso está ligado pues a la inversión en investigación de que hablaba antes. Y porque socialmente aquí en España el tema de ser un investigador, yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero no creo que sea una diferencia o que sea que la gente quiera quedarse aquí porque hay muchas oportunidades de mercado, ¿no? De yo soy investigador y o bien te vas a la vía pública, que es súper necesaria y sobre todo para la parte de la ciencia básica, o intentas meterte en universidades, o sea, en empresas privadas, ¿no? Y eso es también donde yo veo una diferencia bastante grande, ¿no? Y es por eso por lo que tenemos a muchísimas personas muy buenas que se tienen que ir a día de hoy aquí a España. Y luego también lo que yo creo
es que el ser investigador, primero, no vale cualquiera. Me refiero que los investigadores son personas que tienen un carácter un poco peculiar, ¿no? En el sentido de que nos gustan los retos, buscamos cosas nuevas, nos gusta hacer las cosas que hacemos, es decir, no trabajamos porque nos obligan, es decir, Claro. Que hacemos lo que hacemos más por vocación y porque nos gusta nuestro trabajo que realmente por obligación, ¿no? Si no, no se podía entender que haya investigadores que estén precarizados, ¿no? Bueno, eso también es un poco de no abuso. precarizados, pero... Digamos que ahí también hay abuso porque al final con el objetivo de tú cumplir lo que quieres sí que se tiene una situación un poco más complicada. Me refiero a que con oportunidades fuera, incluso en otros sitios, en la industria, por ejemplo, mejores que puede ser desde el punto de vista objetivo, ¿no? que investigar. La propia carrera de fondo para ser investigador o del CSIC o en la universidad, etcétera, realmente nuestros puestos de trabajo pues son poco competitivos con respecto a otros. Es que si solamente miráramos eso, ¿no? Pero como resulta que nos gusta lo que hacemos, si nos gustan nuevos retos, si nos gusta aprender, y nos gusta hacer lo que hacemos, en definitiva, pues estamos donde estamos, ¿no? Y luego la gente tiene que entender que sin eso, que gracias a eso, pues aparecen nuevas cosas, ¿no? Nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevas soluciones a la vida diaria de la gente, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería o en ciencias, ¿no? En ciencias, mucha gente de ingeniería lo consideran o la ciencia, ¿no? Lo consideran una actividad no social, me refiero, científica y no social. O sea, se diferencia bastante la parte social. Pero va aplicado. Pero va aplicado. Es decir, tenemos, nuestro impacto social es muy alto, ¿no? Sí, o sea, yo eso estoy de acuerdo porque es verdad que para ser científico tienes que ser muy resiliente. Eso para mí es una de las cosas principales, tener el foco muy claro de lo que quieres hacer. Pero también creo que sí que fuera de ámbitos públicos, tanto de universidades, centros de investigación, hay oportunidades en empresas, ¿no? Yo sobre todo en Captoplastic, que sí que se puede desarrollar la investigación. Tenemos un departamento de innovación que es grande, que es donde se ha generado realmente todo esto, ¿no? A mí al principio, cuando yo me di el cambio, ¿no? De dejar el 2 a acabar el doctorado y decir ya no sigo en la vía pública, ya no sigo en la parte institucional, ¿no? De publicaciones, de investigación pura, quiero ir a una un poquito más aplicada. Yo tuve la suerte de poder encontrar una empresa que al final está dando una solución a un problema real y eso a mí como investigadora, ¿no? Te sientes como realizada, ¿no? Es decir, cosas que no se ven. La contaminación por microplásticos. Cuando ponemos lavadoras, que eso no se piensa, pero claro, al final la ropa se ha mejorado mucho con el tiempo. Hemos dejado de utilizar, mejorado, voy a dejarlo entre comillas, hemos dejado de utilizar el algodón o la lana al 100% y utilizamos fibras sintéticas que nos permiten tener también otro tipo de propiedades, que eso es ciencia pura y dura, el cómo hemos ido mejorando todo eso, ¿no? También en temas de costes, pero nunca se ha pensado a lo mejor en el efecto posterior que iba a tener y por eso de ahí nace en su día la patente de la Universidad Autónoma de Madrid, unos catedráticos como tú, que tienen una idea de cómo poder reducir la contaminación de microplásticos. Y en ese momento a lo mejor no tenía mucho impacto, pero al final dándole un poquito más de visibilidad, también teniendo un poquito más de foco en el futuro, ver la aplicación que puede tener, ¿no? Cómo puede salir una idea de laboratorio, aplicarse finalmente en un campo, ¿no? Y cómo algo que no pensamos nosotros yo pongo una lavadora en mi casa y estoy contaminando con microplásticos y no lo sé, ¿cómo va a poder tener una solución al final, ¿no? De cómo... Claro, yo esto a veces lo pongo de ejemplo. Creo que nos falta también divulgación a nivel básico. Yo antes de entrar en esta empresa no sabía cómo funcionaba una depuradora. Yo no sabía que al tirar de la cadena o ducharme todo ese agua dónde iba o cómo se tenía que tratar. Y con un poquito de divulgación, que eso se entienda mejor, yo creo que se puede reducir mucho los impactos que nosotros generamos. Y al final todo esto viene relacionado con una idea de un laboratorio y de una solución final que puede tener, ¿no? Entonces, a mí me sorprende hasta dónde puede llegar la investigación, pero sobre todo la necesidad de explicarla muy bien. Se hace trabajo... Sí. Efectivamente tiene que entender la gente que las cosas que hace cada día, pues... puede tener un impacto. Tiene un impacto y además también que está en evolución, me refiero. Eso es. La sociedad no está estable, no está estática, sino que es evolución constante. Y en esa evolución constante, cada vez que se mejora, pues aparece un problema, normalmente.
Es decir, que no estamos ante la situación, ante la solución final de nada, ¿no? Pero ¿no crees que cuando se empieza una investigación se debería enfocar también en, si yo hago un nuevo material, ¿qué pasará con ese material en el futuro? Sí, no sé. Si yo hago una nueva batería, ¿qué pasará con esa batería en el futuro? Eso se hace, porque de hecho ahora una de las cosas que se utilizan para evaluar o para ver, se tiene que evaluar el impacto final del de producto eso, que se haga. Con el análisis de ciclo de vida se prevé. Otra cosa es lo que pase, pero, sí, claro, bueno, pero cuando estás haciendo, claro, sí, no, pero cuando estás haciendo una cosa nueva, siempre aparecerá un problema después. O sea, generalmente, no siempre, ¿eh? Pero hombre, aparecerá otra nueva cosa a solucionar. Es que a mí el ejemplo perfecto para esto es el tema de los plásticos. Yo no sé si habéis visto alguna vez el típico anuncio en casa cuando están lloviendo los tuppers de plástico, porque era la revolución, que de repente ya no se tenían que utilizar los tuppers de cristal, sino viva el plástico, plástico por todas partes, cubiertos de plástico, vasos de plástico, tienes bolsas, tienes tuppers, tienes todo. Y en ese momento el plástico ha venido a resolvernos nuestra vida, a facilitar todo, a reducir costes, a mejorar la energía. Y nunca nadie pensó en el impacto. Encima, plásticos que los queremos súper duraderos, con aplicaciones muy buenas. Y el impacto que hay después. De hecho, la gente a lo mejor no sabe que el plástico viene del petróleo, fundamentalmente. Entonces hay que buscar formas de conseguir material que sustituya al petróleo para fabricar plásticos o similares, pero no solamente plásticos. O sea, es ahí. Dicen, quito el consumo de petróleo en la gasolina y tal, y con esto ya soluciona el problema energético. No, porque resulta que el petróleo va a seguir usándose para otras cosas. Y va a haber otro problema asociado a la sustitución de los materiales para producir plástico o componentes de plástico menos contaminantes y todo eso. Pero para eso se necesita la investigación gente que quiera solucionar todo esto. Eso es, cada vez que se hace un cambio en la sociedad, ahora con la IA. ¿Sí? En la IA, todo el mundo está usando la IA hasta hacer los exámenes, o sea, una cosa... ¿Se nota? Yo el otro día pasé unas cosas y de verdad es que para asustarse, 100% texto generado por IA. Digo, hostia, es que la gente no se Hombre, también al menos que si lo utilizas, pues cúrratelo un claro, poco. Claro, pero bueno, que es igual. El asunto es que la IA, que puede tener aplicaciones buenas, ¿se entiende? Claro. Pero el impacto de la IA, desde el punto de vista energético, ¿qué? ¿No? También es un problema que hay que solucionar. Entonces cambia el tema. Nadie lo piensa. Tú piensas que tienes la IA, pero no sabes el consumo. Cada vez que tú le haces una pregunta a la IA de lo que sea, el consumo energético que está teniendo. Pero que nadie lo sabe. Hay que explicarlo. Entonces, pero en cualquier caso lo que pasa es que la IA, dentro de 50 años, vete a saber lo que sea, naves espaciales, yo qué sé. Queda mucho por venir y esperemos que algo así, ¿no? Cualquier avance tecnológico, cuando se llega a aplicación, tiene un efecto, me refiero, ¿no? Entonces, ese nuevo efecto va a generar nuevas necesidades que va a tener que seguir dando la sociedad, va a seguir planteando soluciones para eso. Y la solución pasa por generación de conocimiento, investigación básica, y luego el desarrollo de eso para llegar a la solución que puede permitir resolver el problema. Y eso puede ser 5 o 10 años, las patentes, la financiación para desarrollar la idea, el mercado en el sentido... El mercado ya es más complicado también, porque hay ideas buenas que si no hay mercado no se acogen. Claro, pero hay que, digamos, tener el uso final es a gran escala, me refiero. O sea, que si somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, pues una solución para 8.000 millones de personas. O sea, eso al final es gran escala, ¿no? Entonces eso requiere eso es lo que se llama mercado, aunque no me refiero al mercado liberal como tal, sino a la aplicación final, ¿no? Sí, al final es una necesidad. Muchas de las líneas de investigación lo que buscan es suplir las necesidades, ¿no? Al final darle una solución a algo que... Claro, se investiga para algo, no para pasear. Hay mucha gente, por otro lado, se iba a criticar. A ver, hay muchos niveles de investigación, claro, ¿no? Pero... Bueno, hay veces que investigadores que se dedican a publicar, como dices, no se dedican a... Pero porque hay muchas veces que hay investigación, es una de las cosas que más sufrí en el doctorado, ¿no? De ver a lo mejor en mi instituto que había personas que publicaban mucho más rápido porque simplemente cambiaban una variable o un patrón y se publican artículos como churros. Y sin embargo... líneas de investigación completamente nuevas, que no hay nada, lo que tardas en publicar eso... La línea de investigación nueva es muy difícil de abrir. Pero ¿y qué bonita es? Sí, esa es la bonita. Por eso te decía lo de Carlos Rubia, lo del premio Nobel que trabajé, que para hacer lo que hacen los demás, tal, pero eso no publica. Porque para publicar algo es como las modas. Qué bonito es el chándal, no sé qué, cruzado aquí, tal, no sé cuántos. Pero si nadie lo usa, pues un chándal puede poner cualquier chorrada. Sí.
si nadie lo usa y nadie lo conoce y nadie se fija en él y nadie lo compra, ¿no? Entonces, en la investigación pasa lo mismo. Si tú tienes una línea nueva, completamente nueva, novedosa, disruptiva, publicar cuesta más. Hombre. Yo he mandado alguna vez 2 o 3 artículos de utilizar el sodio y agua como fuente de energía, porque es una aprovechando el calor, sí. Es una reacción exotérmica que se pone en química de ejemplo de... Siempre, para todo el niño, como que es de lo que peligroso, pasa. Eso es. De lo peligroso, los alcalinos y tal, pero hay un montón de energía ahí, igual que la combustión, que es con carbono, oxígeno, en este caso sodio y agua, y se produce una energía. Pues tengo, para publicar un artículo de eso, que hicimos unos experimentos en laboratorio y tal, un estudiante de doctorado, nos rechazaron 2 o 3 revistas porque nadie lo conocía y nadie lo revisaba. Entonces cuesta cualquier idea nueva, cuesta meterla. Pero hay que hacerla. Y es lo bonito que yo creo que tiene también el investigar, y es algo que tenemos que también enseñar nosotros, ¿no? Se va a acercar en breves, ¿no? El Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, que al final es verdad que grandes conocidas, ¿no? Como Marie Curie está ahí, que de las más conocidas que tenemos, ¿no? Como científica. Pero no sé si se entiende que también a día de hoy hay muchísima mujer científica en esta carrera de resistencia que es la ciencia, ¿no? Yo creo que en la ciencia cada vez hay más mujeres, de todas las cosas, porque cada vez hay más mujeres que están optando por carreras científicas. Es verdad que yo en el sector del agua, donde estoy ahora trabajando, tuve cuando empecé un impacto un poco negativo, ¿no? Porque yo me iba a eventos o a congresos en la que el porcentaje mayoritario era un 85% hombres y un 15% mujeres. Y encima yo recién llegada ahí, para mí eso era como, nunca me había fijado, ¿no? de este impacto. Pero es cierto que esto es porque antiguamente la mayoría de las carreras científicas eran cogidas por hombres en vez de por mujeres. Y eso sí que está cambiando mucho a día de hoy, y ya cada vez que voy a más y más eventos sí que veo esos pequeños cambios. Es que esto se enlaza con lo que comentaba al principio, que esto es una carrera de fondo. Sí lo es. Entonces, como es una carrera de fondo, es que es una carrera a largo plazo, me refiero. Entonces, claro, cada vez hay más mujeres que han entrado en la carrera y con lo cual han empezado, es verdad que han empezado hace tiempo, no hace tanto, pero ya empiezan a verse y eso es muy beneficioso. Pero que al final es importante saber que el tema de la ciencia no es de géneros, y es de personalidad, de las inquietudes que una persona puede tener. También considero que el tema de ser investigador no va de la excelencia, no va de que tú tengas que ser una persona que saques muy buenas notas en el colegio o en la carrera. Al final va mucho más de cómo eres tú, ¿no? De si eres resiliente, si tienes curiosidad, si tienes ganas, si... Hay que estar preparado para la frustración. Mucho, bueno, que también ahora, por suerte, está mucho más de moda, ¿no? El tema, o ya no se ve tan mal el tema de los psicólogos, gestión emocional, entonces son muy necesarios también. Y te pueden ayudar en toda esta parte. Ya me habría gustado a mí empezar con mi psicóloga que tengo ahora mientras hacía el doctorado, porque ahí sí que me hizo muchísima falta, y creo que es importante entender que el tema de la ciencia se lidian con muchísimas emociones. La verdad es que la ciencia tiene mucho por hacer todavía. Mucho por arrancar, mucho por generar, y al final la evolución de la humanidad va a depender mucho de lo que se haga en este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo, y para eso hace falta gente como vosotros que enseñéis a las personas, ¿no? A los alumnos, a cómo investigar, y que también se cree ese gusanillo de la ciencia. Sí, y como vosotros para desarrollarlo. Tal cual, al final uno sin el otro no vamos a poder hacer nada. Así que nada, ha sido un verdadero placer. Y nos vemos en el museo. Y nos vemos en el museo, eso es. Venga. Hasta luego.